hermanos, ¿qué pasaría si de pronto todos tus sueños, todos tus anhelos más deseados se hicieran realidad de repente? Es decir, ¿qué pasaría si las cosas que has anhelado más en tu vida se hicieran realidad? Te dejo pensarlo por unos segundos. Para la mayoría de nosotros esto es solamente una fantasía. Pero hay personas quienes han vivido sus sueños. Hay personas quienes han hecho sus sueños más locos realidad. Por ejemplo, la superestrella del fútbol americano, Tom Brady, la estrella más brillante del deporte más popular de los Estados Unidos, el jugador más condecorado de la historia de la NFL, obviamente millonario, famoso, y como si eso fuera poco, casado con, en ese momento, la supermodelo más popular, mejor pagada del mundo. Ese es el tipo de persona a la que usted podría preguntarle, mira, ¿qué se siente lograr sus sueños? De hecho, hace unos años, la cadena 60 Minutos le hizo precisamente esa pregunta. En un programa transmitido a toda la nación americana, el reportero le preguntó, ¿qué se siente vivir en un cuento de hadas? La respuesta sorprendió a todo el mundo. Él dijo, cualquiera en mi lugar diría, qué bien, logré mis sueños, alcancé mi meta, mi vida es un cuento de hadas. Pero yo pienso, tiene que haber algo más. Esto no puede ser todo. ¿Qué más hay para mí?, preguntaba Brady. El entrevistador, atónito, obviamente le pregunta, ¿y cuál es la respuesta? A lo que él respondió, ojalá lo supiera. Ojalá supiera. Repito, tú y yo no vamos a alcanzar la gran mayoría de nuestros sueños más anhelados. Pero aún así, la gran mayoría de nosotros podría identificarse en algo con esta superestrella del deporte. En algún momento de tu vida tú has alcanzado algo que fue muy preciado para ti, algo muy anhelado, algo que deseaste por mucho tiempo, algo por lo cual trabajaste mucho y lo lograste. Una carrera universitaria, un negocio por el cual te fajaste, una casa propia, una familia, matrimonio, hijos, viajar, no sé. Después de la celebración, después de los aplausos, alguien te pregunta, dime, ¿qué se siente? Y aunque por fuera, aunque externamente digas, genial, hay una vocecita en tu mente que dice, pensé que era mejor. Pensé que era otra cosa. Pensé que cuando alcanzara esto, ya. Todos nosotros, hermanos míos y amigos que nos visitan, nos hemos dado cuenta de que aquello que más deseamos por tanto tiempo no satisfizo nuestra sed interior. Aquello que anhelábamos en lo profundo de nuestro corazón nos satisfizo por un momento, nos dio cierta alegría, fue bueno, pero no nos sació. Bueno, lo que Brady y otros ignoran está en Juan capítulo 4. Allí, precisamente, la Biblia habla al sediento, aquel que ha venido y se ha dado cuenta de que no hay logros, de que no hay hazañas, recursos, relaciones que lo satisfagan. Que siempre hay un deseo por más, que siempre parece como si falta algo. Bueno, Cristo habla al corazón de los sedientos en este pasaje de Juan capítulo 4. Jesús muestra aquí que Él es la única fuente capaz de satisfacer la sed del corazón humano. El que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás.
En un mundo desesperadamente sediento, esta invitación sigue en pie. Y en la mañana de hoy yo quisiera ver este texto que acabamos de leer bajo 3 encabezados. En primer lugar, Jesús buscando a los sedientos. Luego veremos Jesús revelándose a los sedientos. Y por último, Jesús salvando a los sedientos. Así que veamos inmediatamente Jesús buscando a los sedientos. Y en este pasaje, esa búsqueda de Jesús se puede apreciar de 2 maneras. En los versículos 1 al 4, que no voy a leer necesariamente, habla de que Jesús, por razones de evitar una controversia prematura con los fariseos, deja Judea y va hacia Galilea. Jesús quiere evitar cierta controversia con los fariseos, repito, que no viene al caso, no es la hora todavía, acerca del bautismo. Pero en el versículo 4 nos dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. Geográficamente, Samaria se encontraba justamente entre Judea y Galilea. Si alguien quería ir a Galilea rápidamente, tenía que atravesar Samaria. Naturalmente, y como algunos recordarán, los judíos no deseaban atravesar Samaria. Por el contrario, iban por un camino mucho más largo, más allá del río Jordán, que aunque costaba más tiempo y sacrificio, les evitaba la pesada carga de enfrentarse con los samaritanos, de interactuar con los samaritanos. Y repito, yo sé que muchos están familiarizados con el contexto histórico y cultural de este pasaje, pero no quiero asumir que es la realidad para todos los presentes. Por tanto, permítanme dar una breve descripción de por qué un judío de la época no quería atravesar Samaria, por qué obviaban Samaria. Y es muy importante para entender el pasaje. Después de la muerte del rey Salomón, ustedes recordarán su hijo Roboán, el reino se dividió en 2 partes. Por un lado, 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Las 10 tribus fueron llamadas el reino de Israel y las 2 tribus el reino de Judá. Bueno, todos los reyes de las tribus del norte desobedecieron a Dios, se apartaron de Dios. Y Dios, como castigo, trajo juicio sobre ellos, principalmente a través de la conquista de los asirios. Ellos los llevaron cautivos. Bueno, ese cautiverio se llevó a la mayoría del pueblo del norte, pero dejó a la gente pobre. Un grupo de personas que no fueron llevados cautivos se quedaron en esa región con capital en Samaria. Con el paso del tiempo, esas personas se fueron quedando sin habitantes y los reyes de Asiria llevaron entonces gentes de otras naciones, de otros pueblos a vivir allí, a repoblar la tierra. Y como usted habrá podido pensar, esa gente fue con todo lo que tenía. No solamente con sus bienes materiales y su familia, fue con su visión del mundo, sus dioses. Y se formó allí un sincretismo religioso en el cual, a pesar de que se decía adorar al Dios de Israel, se adoraban también los dioses de otras naciones. Eso por muchos siglos sucedió. Luego las tribus del sur tuvieron que sufrir su propio cautiverio y al regresar del cautiverio babilónico quisieron restaurar el templo en Jerusalén. Los samaritanos quisieron ayudarles a restaurar y los judíos dijeron: no nos conviene que ustedes nos ayuden a restaurar el templo de nuestro Dios. Eso hizo que la situación empeorara aún más. Los samaritanos edificaron un templo en el monte Gerizim y allí comenzaron a adorar a Dios. Y entre las cosas particulares de su adoración era que solamente tomaban en cuenta 5 de los libros del Antiguo Testamento. Los 5 primeros, los libros de Moisés. Es decir, tenían un canon dentro del canon. Unos 100 años antes de estos eventos del capítulo 4 de Juan, los judíos quemaron ese templo en el monte Gerizim. Y eso exasperó aún más las diferencias entre ambos pueblos. Si usted quiere tener una idea de lo difícil que era esta situación, quizás puede pensar en la relación de hoy día entre los israelíes y los palestinos, por ejemplo. Ese tipo de
enemistad implacable era lo que se veía en este lugar. Sin embargo, en el versículo 4 dice que Jesús pasó por Samaria, tenía que pasar por Samaria. Y yo decía en el punto número 1 que Jesús es presentado en este texto buscando a los sedientos porque intencionalmente busca dirigirse a los menospreciados samaritanos. Yo no quiero sacar más conclusiones de este versículo 4 de las que debería sacar. No quiero dar más del texto de lo que el texto nos dice. Pero es interesante que ese verbo tenía, era necesario. Juan lo utiliza en otras partes de su evangelio para decir la necesidad divina de Jesús de cumplir la voluntad del Padre. Por ejemplo, en Juan 10:16, tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas también es necesario traer. Juan 29, porque todavía no habían entendido la escritura, que Jesús debía resucitar de los muertos. De manera que la frase tenía que pasar por Samaria, era necesario que pasara por Samaria, no puede ser interpretada únicamente como una necesidad geográfica. Había una intención divina, sobre todo considerando que el evangelio, todos los evangelios son escritos con propósitos teológicos, no meramente históricos. Así que nosotros vemos a Jesús buscando a los pecadores en este pasaje, en primer lugar, en cómo Jesús va intencionalmente a los samaritanos. Ahora, a partir del verso 5 en adelante, lo notamos de otra manera, porque vemos a Jesús derribando barreras étnicas, sociales, culturales, de género. La segunda forma en que Jesús se dirige intencionalmente a los sedientos es derribando las barreras que hay entre él y los sedientos. Y eso lo vemos a partir del versículo 5, repito, cuando Jesús entabla una conversación con la mujer del pozo, la famosa mujer samaritana. Una cosa interesante es que esta es la conversación más larga de Jesús registrada en el Nuevo Testamento. Ninguna otra conversación registrada en el Nuevo Testamento con ninguno de sus discípulos u otro personaje es más larga que esta conversación. Pero la otra cosa, y quizás más interesante, es que esta conversación tuvo lugar. Alguien decía, lo más asombroso de esta conversación fue que se dio. ¿A qué me refiero? Por el contexto histórico, cultural de la época, por los prejuicios sociales, un hombre como Jesús no entablaba una conversación con una mujer como esta. Los judíos no hablaban con los samaritanos. Los hombres no hablaban públicamente con las mujeres. Los maestros religiosos no enseñaban a las mujeres. Y los judíos no compartían utensilios con los samaritanos. Con una sola solicitud, con una sola frase, dame de beber, Jesús derribó todos esos prejuicios. Jesús echó por tierra siglos de prejuicios sociales. Y eso nos debe decir muchas cosas a nosotros como creyentes. Eso debería ayudarnos a nosotros a pensar, ¿soy yo prejuicioso? ¿Me dejo yo llevar de los prejuicios sociales que rodean mi entorno? Otra cosa que Jesús hace es que toma la iniciativa en la conversación. Fue Jesús que dice que estaba cansado, por cierto, retratando su humanidad llana, que solicita agua a esta mujer, tomando la iniciativa en la conversación y durante toda la conversación tomando la iniciativa en buscar al pecador. Y vamos a verlo en el resto. La mujer sorprendida, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? La mujer no se lo cree. Ella ve que él es judío por su apariencia, por su acento, y se sorprende naturalmente. ¿Cómo me pides de beber? ¿Cómo vas a compartir conmigo un utensilio cuando judíos y samaritanos no hacen eso nunca? Ella pensaba que Jesús podía contaminarse tomando del vaso de ella. No importa qué tocara, incluso cadáveres o leprosos, las cosas a él no le contaminan, él las purifica. Era algo que la mujer samaritana no conocía
y que conocería luego, más adelante. Mis hermanos, ¿quiénes son nuestros samaritanos? ¿Quiénes son las personas a las que estamos llamados a acercarnos, pero que es incómodo acercarnos? O que acercarnos a ellos implica derribar una de estas barreras. Jesús pasó por donde nadie quería pasar y nos dice a ti y a mí que hagamos lo mismo. Jesús busca intencionalmente a los sedientos. Eso es lo primero que vemos en este pasaje. Pero otra cosa que notamos es que Jesús no solamente busca a los sedientos, Jesús se revela a los sedientos. ¿Y qué revela Jesús a esta mujer? Bueno, en primer lugar, revela que Él es la única fuente capaz de saciar el alma. Versículo 10. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido y Él te habría dado agua viva. Cuando Jesús habla de agua viva, no está hablando en términos literales, tal como lo hace en otros pasajes de su evangelio, cuando dice, destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. O cuando dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No es que Jesús quisiera confundir a la mujer samaritana, más bien pudiéramos decir que quería colocar una imagen en su mente, quería colocar una pregunta en su mente que causara curiosidad. Por cierto, tampoco esta figura era vacía. En la época del texto, el agua viva era el agua que fluía naturalmente de un manantial. Era el agua que, a diferencia del agua estancada, de una cisterna, fluía desde un manantial limpio. El pozo de Jacob, que es donde está la mujer y Jesús en este momento, si bien es cierto que tenía unos 30 o 40 metros de profundidad, dicen los arqueólogos, probablemente la superficie del pozo, la parte más cercana a la superficie del pozo, lo que había era un agua estancada o un agua con mucho tiempo allí, y debajo de esa agua había un manantial, probablemente. Cuando Jesús le dice, yo te daría agua viva, la mujer interpreta que el agua a la que Jesús se refiere es la del fondo del pozo, la que corre libremente por el manantial. Ella todavía no está pensando en vida eterna, ella todavía no está pensando en arrepentimiento. Cuando Jesús le dice, yo te habría dado agua viva, ella quiere agua literalmente. Ella ve 2 problemas en la afirmación de Jesús. En primer lugar, Jesús no tiene nada con que sacar el agua. Ella ve a Jesús, ve el pozo, tú me ofreces agua, ¿con qué la vas a sacar? En segundo lugar, el pozo es muy hondo. ¿Cómo Jesús promete el agua viva que está en el fondo del pozo, cuando para hacerlo tendríamos que cavar por muchos días, con muchos hombres, como lo hizo Jacob, para poder liberar agua del manantial? Como muchos, esta mujer ve insuficiente a Cristo. Esta mujer escucha a Cristo, escucha la declaración, lo mira y dice, ¿cómo podrá hacerlo? ¿Cómo podrá hacerlo? Mientras la conversación avanza, mis hermanos, la mujer sigue escéptica, pero Jesús con paciencia la va guiando. Y eso es lo que vamos a ver ahora, versículos 13 y 14. Todo el que beba de esta agua, refiriéndose al agua que la mujer dice del pozo, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Jesús está diciendo, el agua que yo te prometo satisface a todo el que la beba. Eso es lo primero. Satisface completamente y satisface eternamente. A todo el mundo, completamente y eternamente. Obviamente, no era el agua que la mujer pensaba que era. Más adelante en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, se nos dice la naturaleza de esa agua. Versículo 37.
Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Por cierto, hablábamos de los sedientos al inicio, no los sedientos de agua física, los sedientos espiritualmente. Jesús le dice: ven a mí y bebe. Ven. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir. La Biblia nos dice aquí que el agua de la cual Jesús está hablando no es física, es espiritual, específicamente el Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que los profetas habían anticipado en Isaías: porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Derramaré mi espíritu, había dicho Dios. En Isaías 58, el Señor te guiará continuamente y saciará tu deseo en los lugares áridos. Saciará tu deseo en los lugares áridos, donde no hay agua, cuando hay sequedad. Y dará vigor a tus huesos y serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Jesús no nos da un poco de agua para calmar la sed. Él nos da el manantial y lo pone dentro de nosotros para que nunca más tengamos necesidad de agua. Esa es la parte asombrosa de ese don. No se nos da un poquito para que nos saciemos por un instante, se nos da todo el manantial que hay en él, el mismísimo Espíritu Santo. Leí esta semana que hay un río en Filadelfia, en los Estados Unidos, que en un parque tiene una inscripción tallada desde el año 1871, tallada en un área del río. Esta inscripción tallada en piedra dice algo obvio, pero trascendental: el que beba de esta agua volverá a tener sed. Fue colocada, como dije, en 1871. Pero los que la pusieron allí querían recalcar la verdad de que hay una sed física que esa agua no satisfaldrá total y absolutamente. Volverás a tener sed una y otra vez. Y el autor, del cual leía, hacía una pregunta muy sugerente: ¿a cuántas otras cosas no deberíamos colocar esta inscripción? ¿A cuántas relaciones no deberíamos colocar esta inscripción que dice: el que beba de esta agua volverá a tener sed? Quizás a nuestros logros, a nuestros sueños, a nuestros recursos. El que beba de esa agua volverá a tener sed. Jesús le declara a la mujer: yo soy el único, más adelante lo dará a entender explícitamente, el agua que yo te ofrezco es la única que puede satisfacer completa y absolutamente tu sed interior. No hay otra. Versículo 15. Impresionada, naturalmente, la mujer dice: Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. La mujer iba todos los días al pozo. Tenía que ir continuamente a buscar agua para satisfacer sus necesidades. Ella ve la oportunidad de una fuente que no se agota, la cual no requiere ese trabajo, y dice: yo la quiero. Pero ella todavía no entiende la naturaleza del don. Ella todavía no comprende las implicaciones del don. Y es por eso que Jesús no solamente le revela
que es la única fuente capaz de satisfacer, Él también le revela a la mujer su bancarrota moral y espiritual. Como cualquier pecador perdido, esta mujer, para venir a Cristo y beber de Él, necesitaba mirar cara a cara su pecado. Necesitaba entender la naturaleza de su pecado. Ella deseaba el agua viva, pero no por las razones que debía desear. Versículo 16. Ve, llama a tu marido y ven acá. Es aquí donde la conversación toma un giro muy incómodo. La mujer, que había hablado bastante, responde abruptamente: no tengo marido. Alguien contó las palabras que utiliza la mujer en cada respuesta. En el texto griego, en el versículo 9 utiliza 11 palabras. En el versículo 15 utiliza 13 palabras. En los versículos 11 y 12, 42 palabras. En el versículo 17, 3 palabras. ¿Por qué tan escueta? ¿Por qué tan secante cuando había hablado tanto? Jesús lo dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Mis hermanos, esta declaración de Jesús a esta mujer es devastadora. Jesús expone su bancarrota moral, sus relaciones seriales, les contó sus maridos y expuso su inmoralidad actual. El hombre con el que vives tampoco es marido tuyo. Ya sabemos, ya entendemos por qué esta mujer iba al pozo sola, cuando la costumbre de la época era que este era un encuentro social entre las mujeres de un pueblo. Probablemente las demás mujeres aislaban a esta mujer samaritana precisamente por su estilo de vida. ¿Por qué hacer eso? A primera vista parece que Jesús es cruel. ¿Por qué traer a la luz su vida pasada? ¿Por qué traer a la luz su inmoralidad presente? ¿No es esto poco sensible? Mis hermanos, cuando lo vemos más detenidamente, nos damos cuenta de que lo que Jesús está haciendo es despertando a esta mujer. Él no la está maltratando, Él la está despertando de su pecado. Para sanar, primero había que enfrentar la verdad. Nadie puede acercarse a Jesús sin considerar seriamente su pecado primero. Después de haber expuesto su bancarrota espiritual, Jesús expuso una bancarrota adicional. En el versículo 19, la mujer cambia, desliza la conversación incómoda, vergonzosa para ella, diciendo: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué la mujer pasa de mis 5 maridos y el marido actual al tema de los profetas? En el versículo 20 y a partir del versículo 20, ella dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella pasa del tema particular que le competía al tema nacional, a la adoración verdadera. ¿Cuál es el lugar, el centro de adoración que Dios acepta? Como dije al principio, había un gran debate entre judíos y samaritanos acerca del lugar de adoración. Los judíos adoraban en Jerusalén, como decía la palabra de Dios, y los samaritanos adoraban en el monte Gerizim. Esta mujer ve a Jesús y dice, no sabemos si para cambiar la conversación o por curiosidad verdadera, probablemente ambas: Señor, ¿cuál es el lugar donde se debe adorar? Yo quisiera llamar su atención, porque no vamos a ver versículo por versículo, los versículos 21 y 22. Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Esta frase, ustedes adoran lo que no conocen, al igual que la frase, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, es igualmente devastador. Ponte en los zapatos de esta mujer. Viene Jesús y le dice, mira, lo que tú has creído toda tu vida, el sistema religioso que has buscado para obtener salvación no sirve. No funciona, no te llevará a Dios. Es más, tú no sabes lo que estás adorando. Recuerden, los samaritanos habían decidido cuáles libros de la Biblia obedecer. Los 5 primeros. Habían decidido dónde y cómo adorar a Dios en el monte Gerizim. Terminaron con un Dios mutilado. Por eso Jesús tomó partido, la única vez en todo el Nuevo Testamento que Jesús tomó partido por los judíos, el sistema judío. Él dice, la salvación viene de los judíos. Dios se reveló a través de ellos. El Mesías, que se revelará a ella en breve, viene a través de ellos. Ustedes están adorando a un Dios hecho a su imagen. Y eso pasa con mucha gente que lamentablemente piensa, como esta mujer, que su sistema religioso puede llevarlos a Dios. Tienen la esperanza de que haciendo cosas que le han enseñado desde niño, que le han mostrado, puedan acercarse a Dios. Jesús derrumba esa esperanza. Repito, ponte los zapatos de esta mujer. Lo que yo creía que me daría salvación no sirve para salvar. No funciona. Es precisamente ahí donde Jesús quería ver a esta mujer. Es precisamente por eso que Jesús sacó a luz sus pecados, para mostrarle, mira, tú tienes un gran problema con Dios, tu pecado te delata, tu pecado tendrá consecuencias eternas. Y no creas que te vas a exonerar esa consecuencia por medio de las cosas del sistema religioso de tu nación, por medio de acciones, obras e incluso adoración. No basta con tener buena intención. Jesús no le dijo a esta mujer, mira, yo veo que tú tienes grandes intenciones, que en el fondo de tu corazón lo que tú quieres es buscar a Dios, por tanto, qué bueno, sigue así. No, tú adoras lo que no sabes. Estás en serios problemas. Jesús expone esa bancarrota. La sinceridad importa, es verdad. Es importante ser sincero, pero es indispensable la verdad. Si no adoras al Dios verdadero, en los términos del Dios verdadero, tu religión no sirve. Tu camino a la salvación no funciona. Nuestra cultura no cree eso, obviamente. De hecho, este mensaje es ofensivo. Este monopolio de la revelación a través de Cristo, de la salvación por medio de Cristo, es opresivo para el pecador. Porque dice, todos los caminos llevan a Dios. Lo importante es el corazón. Bueno, ahí podemos estar de acuerdo, lo importante es el corazón. Y la Biblia dice que está corrompido, que engañoso es, más que todas las cosas, y perverso. De modo que sí, lo importante es el corazón. La adoración solamente tiene sentido como respuesta a quién es Dios realmente, no a cómo nosotros lo imaginamos. Mis hermanos, y no creas que eso no nos puede pasar a nosotros los creyentes. Venimos con un trasfondo cuando venimos a Cristo, venimos con una visión de la vida, que si no somos cuidadosos, como dice la palabra, en renovar nuestra mente, pudiéramos estar sirviendo a Dios de una manera que a Dios no le agrada, de una manera que Él no nos mandó, de una manera que a Él no le satisface. Debemos honrar, adorar, servir a Dios en los términos de Dios, no en los nuestros. En el versículo 25, la mujer dice, sé que el Mesías viene,
el que es llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todo. Aquí es importante notar que las expectativas mesiánicas entre judíos y samaritanos eran distintas. Los samaritanos esperaban un Mesías rey, alguien que viniera a liberarlos de la esclavitud, del yugo de los romanos en esta época. Los samaritanos, que estaban esperando a aquel profeta de Deuteronomio capítulo 18, profeta como yo, dijo Moisés, os levantaré, a él oíd, que aclararía, que manifestaría la verdad y daría acceso a Dios. Esta mujer tenía una expectativa mesiánica, pero ella no sabía que lo tenía delante. Ella no sabía que lo que había anhelado toda su vida, lo que su pueblo había pretendidamente esperado, estaba frente a ella. Aquí en este momento es cuando Jesús le hace la revelación más importante de este pasaje. Versículo 26. Yo soy el que habla contigo. Imagina a la mujer con esa información. De hecho, a partir de ahí ya no hay mucho que decir acerca de la conversación. La mujer ha recibido una invitación, una revelación que a su vez es una invitación. Yo soy el que habla contigo. Yo soy aquel que profetizó Moisés, aquel que ustedes dicen esperar, lo tienes justo delante de ti. ¿Qué vas a hacer? C.S. Lewis escribió una escena en su libro La silla de plata que evoca de forma maravillosa este relato y particularmente esta escena del relato. La joven Jill está en la tierra de Narnia y tiene sed. De repente ve un magnífico arroyo, un manantial cristalino, pero hay un temible león alrededor. Es Aslan, que representa a Jesús. Si salgo corriendo, me alcanzará en un instante e iré directo a su boca, dijo Jill. No se habría movido ni aunque lo hubiera intentado y no podía apartar la vista de él. No estaba segura de cuánto duró esto, le parecieron horas y la sed se volvió tan intensa que casi sintió que no le importaría ser devorada por el león si tan solo tuviera un poco de agua fresca primero. ¿No tienes sed?, preguntó el león. Me muero de sed, dijo Jill. Entonces bebe, dijo el león. ¿Le importaría irse mientras yo bebo? El león respondió con una mirada y un gruñido muy bajo, y mientras Jill contemplaba su cuerpo inmóvil, se dio cuenta de que el león podría haber apartado a toda la montaña con solo un rugir. ¿Me prometes que no me harás nada si voy?, preguntó Jill. No prometo nada, dijo el león. ¿Comes chicas? Me he tragado mujeres y hombres, reyes y emperadores, ciudades y reinos, dijo el león. No me atrevo a beber, dijo Jill. Entonces morirás de sed, dijo el león. Ay, supongo que tendré que ir a buscar otro arroyo, dijo Jill. No hay otro arroyo, dijo el león. A Jill nunca se le ocurrió dudar del león. Nadie que hubiera visto su rostro podría hacerlo. Y de repente se decidió. Fue lo peor que había hecho en su vida, pero fue directo al arroyo, se arrodilló y empezó a coger agua con la mano. Era el agua más fría y refrescante que había probado en su vida. No hacía falta beber mucho porque calmaba la sed al instante. Antes de probarla, había tenido la intención de alejarse del león en cuanto terminara. Ahora se daba cuenta de que esto sería, en definitiva, lo más peligroso de todo. Al igual que Jill, la mujer de Samaria tenía una encrucijada delante de ella, como muchos aquí presentes. ¿Qué voy a hacer con este león? Estoy sediento, desesperadamente sediento. No hay otro arroyo, pero hay un gran león alrededor. Interesante cómo Lewis pone en boca de esta chica lo más peligroso era alejarse del león, no acercarse del león.
En cierta manera eso es una realidad con Cristo. Lo más peligroso no es acercarse a Cristo. Él es un león, pero Él es bueno. Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, que dice a todos los sedientos, vengan y beban. Lo más peligroso que cualquier otra cosa en el mundo es alejarse de Él. Eso es peligroso. Porque un día ese león va a rugir y no va a mover una montaña, va a estremecer la tierra. Si tú no estás de su lado, el mismo león dice, tú estás contra mí. No hay términos medios. Muchos quieren un león muchos quieren agua sin león, alivio sin arrepentimiento, bendición sin señorío. Pero como Jill descubrió, no hay otro arroyo a donde ir. Eso nos lleva a la última parte de la sección. Al principio de la sección decíamos que la mujer samaritana estaba preguntándose, ¿qué es esta agua que este forastero me ofrece? Pero a la medida que vamos en la conversación nos damos cuenta de que ella se interesa por esta agua, pero ella no entiende del todo de qué se trata. Este forastero, Jesús, viene y expone sus pecados, expone su bancarrota espiritual y le hace una declaración que es una invitación. Yo soy el que habla contigo. Eso nos lleva a la tercera parte del relato que veremos mucho más brevemente. Jesús salvando a los sedientos. Cuando los discípulos vienen a partir del versículo 27, la mujer abruptamente termina la conversación y se va de la presencia de Jesús. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. La pregunta que surge es, ¿creyó realmente la mujer en las palabras de Jesús? ¿Creyó ella en Jesús como el Mesías? O en un lenguaje más evangélico, ¿se convirtió la mujer? Bueno, el texto no lo dice explícitamente, pero por algunas cosas del pasaje nos damos cuenta de que ciertamente hay evidencias de salvación en ella y obviamente en el resto de la comunidad también. ¿Cómo lo vemos? Bueno, en primer lugar, los versículos 27 al 29, vemos aquí que la vergüenza se transforma en testimonio. ¿Cuál era el núcleo del mensaje de la samaritana? Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Piensa en esto. Ella iba al pozo sola, probablemente porque estaba siendo aislada por el resto de la comunidad, por el estilo de vida que llevaba. Y ahora, esa mujer que vivía en aislamiento, que era un paria de la comunidad, va a la comunidad a decir, un hombre me ha dicho todo lo que he hecho. Y Juan no entra en detalles del resto del mensaje de la mujer. Pero lo que antes era ocasión de vergüenza, motivo de vergüenza para la mujer, su pasado inmoral, sus relaciones quebradas, su búsqueda de satisfacción en relaciones, ahora es el núcleo de su testimonio. Lo que antes creaba vergüenza ya no la definía. Yo no quiero sacar demasiadas conclusiones, pero es interesante que ya no se avergonzara de decir cómo fue su pasado. Y esa es una de las cosas que Dios hace con los creyentes. Una vez salvados, una vez saciados, ya nuestro pasado no define quiénes somos. Por más inmoral que haya sido nuestra vida, ese Cristo que murió en la cruz lava cada uno de nuestros pecados y ya no nos atormentan. Nuestros pecados fueron lavados en su sangre. Y esta mujer comienza a dar un indicio de eso. Pero en segundo lugar, también vemos que esta transformación no se queda con la mujer. Este testimonio es valiente.
Es una mujer, repito, de vida cuestionable, que en primer lugar no era ella quien le tocaba enseñar a los hombres. Sin embargo, eso no la detiene. Ella va a su comunidad y habla de aquel hombre que se ha encontrado. Esa marginada ahora es una testigo valiente de Jesús. Y el mensaje, repito, era muy corto. Ved y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Se parece al mensaje de Felipe a Natanael. ¿De Galilea podrá salir algo bueno? Ven y ve. Ven y mira por ti mismo. Versículos 39. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: él me dijo todo lo que he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos. Y especialmente importante el versículo 42. Y decían a la mujer: ya no creemos por lo que has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Noten cómo la forma en que los personajes de este relato se dirigen a Cristo va en ascenso. En primer lugar, era un señor en minúscula, no un señor de señorío, un señor que estaba junto al pozo, un forastero, un extraño. Luego, la mujer lo ve como un profeta, luego como el Mesías, y ahora están los samaritanos diciendo: este judío es el Salvador del mundo. Hay un interín en la historia que no me detuve a leer, pero Jesús, cuando los discípulos regresan y le preguntan: tú hablando con esta mujer, él empieza a declarar ciertas cosas que parecen enigmáticas. Yo no tengo el tiempo ahora de verlo, pero entre otras cosas él le dice: los campos están blancos para la siega. Ha llegado el momento en que incluso los samaritanos van a confesar al Hijo de Dios como Salvador. Ustedes los van a ver ahora. De hecho dice: alzad vuestros ojos y ved. Algunos dicen probablemente en ese momento se acercaba la turba de samaritanos dispuestos a ir a ver a Jesús. Pero hermanos míos, esta mujer no recitó el credo de los apóstoles, no se aprendió la confesión de fe, no se sabía la teología que explicaba la obra de Cristo, pero ella había experimentado algo con Cristo y habló de eso. Y quizás sirva de estímulo para muchos aquí que probablemente sienten incapacidad para hablar de Cristo. Obviamente el mensaje del Evangelio no es mi testimonio, pero esta mujer comienza a hablar de lo que ella ha experimentado, tal como el ciego de Juan capítulo 9. Yo solo sé que yo era ciego y ahora veo. Yo no sé más de ahí. Es cierto, debemos procurar entender la Biblia, profundizar en el conocimiento de la Biblia, pero lo que has visto, lo que has experimentado con Cristo, debería ser parte de la forma en que tú comunicas el Evangelio a otros. Debería ser parte del mensaje que comunicas a otros. Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y por otro lado, es interesante que Dios haya hecho de esta mujer, ¿de qué mujer? La primera evangelista de Samaria. Dios le place utilizar instrumentos frágiles, débiles, comunes, nada impresionantes, para revelarse a otros. Un grupo de personas que no sabemos cuántos eran, dicen: ahora nosotros sabemos que este es el Salvador del mundo. Gente que vivía en tinieblas, gente que estaban perdidos en sus pecados, ahora les amanece la luz por medio del testimonio de una mujer de dudosa reputación. Dios tiene sentido del humor.
Él hace lo que le place con quien le place. Quisiera terminar con unas palabras para los amigos que nos están visitando hoy. Esa sed que sientes, esa sed que no la ha satisfecho nada, que no ha sido saciada con nada en este mundo, es un eco de haber sido creado para Dios e intentar vivir sin Él. ¿Qué más esperas lograr para darte cuenta de que nada te puede saciar? ¿Qué otro logro? ¿Qué otra relación? ¿Qué otro hito? ¿Qué otro juguete vas a adquirir para buscar saciar tu sed? Jesús no solamente promete saciar momentáneamente tu sed. Él ha prometido saciar eternamente tu sed, para siempre. Así como dijo el león en la historia de C.S. Lewis, no busques más, que no hay otro pozo, no hay otro arroyo. El único capaz de saciar es Él. Pero tienes que acercarte. Tienes que tomar en serio su palabra. Si Jesús es el Mesías, si Jesús es el Salvador del mundo, ¿qué vas a hacer con Él? Hermanos, nosotros hemos experimentado una salvación inmensa. Esta mujer inmediatamente experimentó algo de Cristo, corrió a compartirlo. Lo que ella sabía de Cristo es muy insignificante en comparación con lo que tú y yo sabemos de Cristo. ¿Qué impide que corramos como esta mujer a compartirlo? ¿O acaso no hemos sido saciados? ¿Acaso no recordamos cuán insatisfechos vinimos a Él? ¿O es que ese manantial que brota en nuestro ser por medio de su Espíritu está siendo descuidado? Ya no te aprovechas del manantial, ya no bebes continuamente del manantial como lo hiciste la primera vez. Porque estás creyendo en la mentira de que hay otras cosas en la vida que pueden traer satisfacción.